Yo siempre os digo que el cerebro no es un órgano pasivo, no está sentado ahí esperando a que la vida suceda. El cerebro es un narrador, un arquitecto de significados, un intérprete del mundo. Y cuando el cerebro se vuelve infeliz, no es porque esté roto, ni porque os falte voluntad, ni porque algo vaya mal en vuestra mente, sino porque el cerebro ha entrado en modo supervivencia. Permitidme que os lleve despacito a ese espacio interno donde la neurociencia nos ayuda a entender qué pasa cuando el cerebro se apaga, cuando pierde claridad, cuando deja de disfrutar aquello que antes nos llenaba. Porque un cerebro infeliz no nace de un día para otro, no llega como una tormenta repentina. Es un proceso silencioso, acumulativo, casi imperceptible, hasta que un día lo sentimos todo demasiado pesado. Un cerebro infeliz no es un cerebro triste, es un cerebro cansado. Yo lo veo una y otra vez en las resonancias, en las historias, en los cuerpos que se sientan frente a mí. Cuando el cerebro está infeliz, lo que realmente está es agotado. Agotado de anticipar, de preocuparse, de sostener tensiones, de intentar resolver cosas que a veces ni siquiera dependen de vosotros. Y lo más llamativo es que el cerebro no busca haceros daño. Un cerebro infeliz está intentando protegeros y lo hace cerrándose un poco, disminuyendo la energía, recortando el entusiasmo. No lo hace por maldad, lo hace porque interpreta que estáis en medio de una amenaza prolongada. Imaginad que lleváis demasiado tiempo tensos. El cerebro dice, vale, para sobrevivir aquí necesito ahorrar energía. Entonces apaga la motivación, reduce el disfrute, disminuye la curiosidad, silencia el impulso de explorar. El cerebro infeliz no piensa en belleza ni en propósito, piensa en supervivencia, y cuando uno vive desde ahí, todo se ve más oscuro. No porque la vida esté oscura, sino porque el filtro interno se ha ensombrecido. El sistema límbico toma el mando. Cuando el cerebro entra en infelicidad, el sistema límbico, especialmente la amígdala, se vuelve más activo. Es como si dijera, estoy yo al volante, yo decido, yo interpreto. Y claro, la amígdala no interpreta desde la calma, interpreta desde la protección. Ella observa todo lo que hacéis, todo lo que escucháis, todo lo que sentís y lo pasa por un filtro muy antiguo. ¿Esto es seguro o es peligroso? Cuando domina la amígdala, el silencio se interpreta como rechazo, la tardanza como desinterés, la crítica como amenaza, la incertidumbre como catástrofe, la soledad como abandono. Nada de eso es verdad, pero es la lectura del cerebro en ese estado. La neurociencia lo tiene clarísimo. Un cerebro infeliz sobreestima el peligro y subestima la seguridad. Y esa percepción cambia vuestra relación con el mundo. El cerebro infeliz predice en negativo. Yo a veces les digo a mis estudiantes, un cerebro infeliz es como un meteorólogo pesimista. Predice tormentas incluso cuando el cielo está despejado. ¿Por qué? Porque así evita que os pillen desprevenidos. Pero las predicciones negativas tienen un efecto muy real sobre la experiencia. Moldean la respiración, el ritmo cardíaco, el tono muscular, la postura. De repente camináis más encogidos, respiráis más corto, habláis más alto o bajo, os distraéis más fácilmente y el cerebro, al ver estos cambios en el cuerpo, piensa, entonces sí estamos en peligro. Y así entra en un bucle. El cerebro infeliz anticipa, el cuerpo confirma y la mente crea un relato que lo sostiene. El cuerpo cambia antes que el pensamiento. Aquí quiero que prestéis especial atención. El cuerpo es el primer mensajero. Antes de pensar estoy mal, el cuerpo ya lo ha dicho. El pecho se cierra, la mandíbula se tensa, el estómago se encoge, el cuello se endurece. La neurociencia nos muestra que estos cambios son señales que suben inmediatamente al cerebro para informarle del estado interno. Entonces el cerebro, al recibir esos mensajes corporales tensos, interpreta que algo no va bien y ahí empieza la infelicidad física, que luego se vuelve emocional, que luego se vuelve cognitiva. Nunca es al revés. No pensáis primero, sentís primero. Por eso un cerebro infeliz no se cura con frases, se sana con el cuerpo. El placer se apaga, la motivación se desordena.
Cuando el cerebro está infeliz, el circuito de recompensa, especialmente la dopamina, cambia su patrón. Aquello que normalmente os motivaba empieza a sentirse distante. Las cosas que antes os ilusionaban ya no generan el mismo brillo. Y eso asusta muchísimo, porque uno siente que se está apagando por dentro. Pero en realidad no os estáis apagando, están cambiando los umbrales. Cuando el cerebro está cansado, exige más estímulo para generar la misma sensación de bienestar. Y como no consigue ese estímulo adicional, interpreta que nada tiene sentido. No es falta de ilusión, es falta de energía neuronal. El cerebro infeliz piensa poco y siente demasiado. Cuando la infelicidad se prolonga, la corteza prefrontal, que es la zona de la claridad, la planificación, la regulación emocional, empieza a funcionar peor. No porque se dañe, sino porque tiene menos recursos. Y como la corteza está más débil, la amígdala toma más fuerza. Por eso el pensamiento se vuelve rumiativo, circular, repetitivo. Por eso cuesta decidir. Por eso cualquier cosa parece abrumadora. Por eso lo simple puede sentirse imposible. No es que estéis fallando, es que el cerebro está redistribuyendo la energía. La neurociencia dice algo precioso. El cerebro infeliz busca seguridad. Yo lo veo muy claro en los estudios. Cuando el cerebro está infeliz, lo que realmente busca es certeza. Necesita señales internas de que todo está bien. Necesita pausas, descanso, contacto, respiración lenta, rutinas suaves, estímulos previsibles. Cuando el entorno es demasiado incierto, el cerebro aumenta el cortisol, aumenta la vigilancia, aumenta el ruido interno. Pero cuando creáis pequeñas islas de seguridad, un gesto, un ritual, un lugar, un sonido, una respiración, el cerebro empieza a bajar la guardia. Y entonces pasa algo hermoso, el filtro se aclara. La regulación empieza siempre desde el cuerpo, yo os lo repito una y otra vez. El cuerpo regula antes que la mente. Cuando el cerebro está infeliz, estos son los mecanismos más poderosos para recuperarlo. 1. Respiración lenta. Cuando respiráis despacio, el nervio vago se activa y la amígdala se calma. Esa calma no es psicológica, es fisiológica. El cerebro recibe la señal de que puede desconectarse del modo amenaza. 2. Movimiento suave. Caminar, estirar, mover la columna, abrir el pecho. El movimiento cambia el flujo sanguíneo y restablece la comunicación entre zonas del cerebro que estaban desordenadas. 3. Contacto. El tacto lento activa fibras táctiles que bajan el cortisol y aumentan la oxitocina. El cerebro traduce ese contacto como seguridad. 4. Ritualidad. No es rutina por disciplina, es ritual por señalización. El cerebro ama la repetición porque le dice, aquí estoy a salvo. 5. Voz interna amable. No esa voz exigente que os castiga. Una voz que diga, vamos paso a paso. No tengo que resolverlo todo hoy. El cerebro escucha vuestra voz. 6. Pausas reales, no distracciones, pausas, silencios de verdad. Momentos en los que el sistema parasimpático tiene espacio para entrar. El cerebro infeliz no está roto, está aprendiendo a sobrevivir. Y aquí quiero que me escuchéis con el corazón. Un cerebro infeliz está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene. Él no sabe que ya no estáis en peligro. Él solo interpreta señales. Y si las señales son tensas, él reacciona con tensión. Pero si las señales son suaves, él reacciona con suavidad. Por eso siempre digo que la autocompasión no es filosofía, es neurociencia. Cuando empezamos a escucharnos, el cerebro se reorganiza. Un cerebro infeliz vuelve a la calma cuando vosotros volvéis a vosotros mismos. Cuando dejáis de correr, cuando dejáis de pelearos con cómo os sentís, cuando dejáis de exigirle a la mente que funcione como si nada estuviera pasando, el cerebro necesita que le digáis con el cuerpo, estoy aquí. Vamos despacio, esto también pasará y cuando lo hacéis empiezan a ocurrir esos milímetros internos que no se notan desde fuera, pero que lo cambian todo. La luz vuelve poco a poco, no de golpe.
Primero como un suspiro, luego como un destello, luego como una claridad que se asoma. Lo más hermoso de todo, el cerebro infeliz también se cura. El cerebro es plástico, se reorganiza, se reajusta, se repara, siempre, a cualquier edad, en cualquier momento. El cerebro infeliz no se queda así para siempre. El cerebro infeliz es un cerebro pidiendo ayuda. Y cuando esa ayuda llega a través del cuerpo, del descanso, del contacto, de la respiración, de la presencia, entonces vuelve a florecer, vuelve a ver matices, vuelve a sentir curiosidad, vuelve a conectar con el mundo. Porque la infelicidad del cerebro nunca es un final, es una petición, una invitación, un recordatorio de que necesitáis volver a vosotros mismos.